Este retrato de plantación de 1859 parece sereno hasta que notas lo que está oculto en la mano de la sirvienta. La doctora Sarah Mitchell estaba en el archivo controlado por clima de la Sociedad Histórica de Virginia, su mirada fija en un daguerrotipo que había llegado en una caja sin marcar 3 días antes. La fotografía mostraba a la familia Ashford de Richmond, Virginia, posando formalmente en las escaleras de su mansión de plantación en 1859. El maestro Jonathan Ashford estaba sentado en el centro, su esposa a su lado, y sus 3 hijos dispuestos como muñecas de porcelana. Detrás de ellos, apenas visible, estaban 5 sirvientes esclavizados en su atuendo formal de casa. Sarah ajustó su lupa, estudiando cuidadosamente la imagen mientras la luz de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas. A primera vista, parecía cualquier retrato típico antebellum, mostrando a los plantadores ricos exhibiendo su prosperidad y estatus social. Pero algo en la postura de una sirvienta llamó su atención durante su examen inicial. La mujer estaba ligeramente apartada de los demás, su rostro en un ángulo inusual. Sarah se inclinó más cerca, conteniendo la respiración. En la mano derecha de la sirvienta, parcialmente oculta por los pliegues de su vestido oscuro, había algo que no debería estar allí: un trozo de papel, doblado cuidadosamente y sostenido con tensión deliberada. El pulso de Sarah se aceleró. En las cientos de fotografías de plantaciones que había estudiado, nunca había visto a una persona esclavizada sosteniendo algo en un retrato formal. Cada detalle estaba controlado, orquestado para proyectar una imagen específica del sur antebellum. Tomó su cámara digital y comenzó a tomar fotografías de alta resolución del daguerrotipo, enfocándose en la mano de la sirvienta. El papel estaba indudablemente presente, imposible de descartar como una sombra o un artefacto del proceso fotográfico. «Esto cambia todo», susurró Sarah a la habitación vacía. A la mañana siguiente, Sarah comenzó a investigar a la familia Ashford. Los registros de propiedad revelaron que Jonathan Ashford era dueño de una plantación de tabaco llamada Riverside Manor, empleando a 47 trabajadores esclavizados en 1859. Era un miembro respetado de la sociedad de Richmond, sirviendo en el consejo de la ciudad y asistiendo a la iglesia episcopal de San Juan. El daguerrotipo había sido creado por Marcus Webb, un fotógrafo itinerante que documentaba a familias ricas a través de Virginia entre 1855 y 1861. Sus libros contables, preservados en la Biblioteca de Virginia, confirmaron la fecha de la sesión del 14 de agosto de 1859. Sarah examinó otras obras de Webb, estudiando numerosos retratos de plantaciones. Ninguno de ellos mostraba a sirvientes sosteniendo algo. La composición típica colocaba a las personas esclavizadas en el fondo, tratándolas como símbolos de riqueza, en lugar de personas con agencia. Regresó a la fotografía original, utilizando un software especializado para mejorar la imagen. El papel en la mano de la sirvienta se hizo más claro. Parecía estar doblado varias veces, lo suficientemente pequeño como para ocultarlo, pero lo suficientemente grande como para contener escritura. Sarah contactó a su colega, el Dr. Marcus Reynolds, un historiador especializado en movimientos de resistencia esclavizada. Llegó al archivo en menos de 1 hora, y su rostro curtido mostró interés inmediato cuando vio la fotografía. «Eso es deliberado», dijo Marcus ajustándose las gafas. «Ella sostiene ese papel en el ángulo exacto para ser capturado por la cámara, pero no obvio para cualquiera que mire la sesión original». «¿Quién era ella?», se preguntó Sarah en voz alta. Marcus consultó los registros de la plantación Ashford en su computadora portátil. Según el censo de esclavos de 1860, había 7 mujeres trabajando en la casa principal, pero sin nombres, solo edades y descripciones. Estudiaron a la mujer en la fotografía. Parecía tener unos 30 años, alta, con rasgos fuertes y ojos inteligentes que parecían mirar directamente a través del tiempo. Al día siguiente, Sarah condujo hasta Richmond, el calor de agosto recordándole que estaba siguiendo los pasos dados 166 años antes. Riverside Manor ya no existía. Lo que quedaba era un cruce de autopistas en la tierra donde alguna vez creció el tabaco. Sin embargo, el Museo de la Confederación de Richmond poseía extensos papeles de la familia Ashford. La archivista, una mujer mayor llamada Dorothy, condujo a Sarah a una pequeña sala de investigación. «La colección Ashford no se solicita con frecuencia», dijo Dorothy señalando 3 cajas de archivo.
La mayoría son correspondencia comercial y documentos legales. Sara trabajó sistemáticamente a través de los libros de cuentas de la plantación, órdenes de suministros y cartas. La escritura ordenada de Jonathan Ashford detallaba los rendimientos de los cultivos, los precios de mercado y los gastos. Los trabajadores esclavizados se enumeraban como propiedad, valorados e inventariados como ganado. Luego, en una carta fechada en septiembre de 1859, justo un mes después de la fotografía, Sara encontró algo inusual. Jonathan escribió a su hermano en Charleston: «Hemos tenido incidentes preocupantes. Varios de los sirvientes de la casa han estado actuando de manera peculiar. He aumentado la supervisión y restringido sus movimientos. Cualquier noción que hayan adquirido debe ser erradicada antes de que se propague». Sara fotografió la carta, su mente acelerada. ¿Qué había sucedido en el mes que transcurrió entre la fotografía y la carta de Jonathan? ¿Qué había capturado la fotografía que Jonathan solo reconoció después? Continuó buscando, y encontró una factura de venta de octubre de 1859, que mostraba que Jonathan había vendido a 3 mujeres esclavizadas a un comprador en Nueva Orleans. Una táctica común para eliminar a individuos problemáticos. La venta fue apresurada, el precio ligeramente por debajo del valor de mercado. Dorothy regresó con té. ¿Encontraste algo interesante? Tal vez, dijo Sara con cuidado. ¿Sabes si algún descendiente de los Ashford aún vive en Richmond? Hay Elizabeth Ashford Monroe. Tiene más de 80 años. Vive en el distrito de Fan. Su familia donó estos papeles en 1972. Elizabeth Ashford Monroe vivía en una estrecha casa de campo victoriana pintada de amarillo pálido. Recibió a Sara en un salón lleno de antigüedades y fotografías desvanecidas. A los 83 años, Elizabeth se movía lentamente pero hablaba con aguda claridad. «La historia de mi familia no es algo de lo que me sienta orgullosa», dijo Elizabeth acomodándose en una silla de terciopelo. «Pero creo en enfrentar la verdad, no esconderme de ella». Sara le mostró el daguerrotipo de 1859 en su tablet. Elizabeth lo estudió a través de gafas de lectura, su expresión pensativa. «Nunca había visto esta fotografía», dijo Elizabeth en voz baja. «Mi abuelo, el nieto de Jonathan, destruyó la mayoría de las imágenes de los años de plantación. Decía que el pasado debía quedarse enterrado. ¿Sabes por qué?» Elizabeth dejó la tablet. Había historias familiares, susurros sobre un incidente en 1859, algo que asustó mucho a Jonathan. «Mi abuela lo mencionó una vez cuando era joven. Dijo que los sirvientes habían estado tramando algo peligroso, y que Jonathan lo descubrió justo a tiempo». «¿Qué tipo de complot?» Nunca lo dijo específicamente, pero mencionó a una mujer llamada Clara que trabajaba en la casa. Clara estaba educada. Aprendió a leer robando libros. Jonathan se enteró y la hizo vender al sur junto con otras 2. El corazón de Sara latió rápido. «Clara, ¿recuerdas algo más sobre ella?» Elizabeth se levantó lentamente y se acercó a un escritorio antiguo. Sacó un pequeño diario de cuero. «Esto pertenecía a mi bisabuela, la esposa de Jonathan, Margaret. Ella hacía entradas breves cada día. Lo leí solo una vez. El contenido me perturbó». Abrió a una entrada fechada en agosto de 1859. Jay encargó el retrato familiar hoy. El fotógrafo fue eficiente, aunque noté que Clara estaba de pie de manera extraña, sosteniéndose con una tensión inusual. Jay desestimó mis preocupaciones. Otra entrada. 12 de septiembre de 1859. Jay ha vendido a Clara, Ruth y Diane. Dice que fueron corrompidas por ideas abolicionistas y que representaban una amenaza para nuestra seguridad. Me siento aliviada pero preocupada. Clara siempre sirvió fielmente. Sara contactó al Centro Nacional para la Libertad del Ferrocarril Subterráneo en Cincinnati. Habló con el Dr. James Washington, un experto en redes de resistencia esclavizada en el sur superior. Le envió por correo electrónico la fotografía mejorada mostrando el papel en la mano de Clara. James la llamó de vuelta en unas horas. Su voz urgente. «Sara, esto es extraordinario. ¿Entiendes lo que podrías tener aquí? Dime». En 1859 Virginia era una pólvora. La incursión de John Brown en Harper's Ferry ocurrió en octubre de ese año, solo 2 meses después de esta fotografía. Pero la planificación para esa incursión y otras actividades de resistencia había estado en marcha durante meses. Los conductores del ferrocarril subterráneo estaban activos en Richmond, ayudando a las personas a escapar y difundiendo información. ¿Crees que Clara estuvo involucrada? Mira el tiempo. Fotografía de agosto. Descubrimiento de septiembre. Ventas de octubre. Luego la incursión de Brown en octubre.
que aterrorizó a todos los esclavistas en Virginia. Si Clara estaba conectada a una red subterránea y Jonathan descubrió evidencia de ello, habría actuado rápidamente. Sarah sintió que las piezas encajaban. El papel en su mano. Podría ser un mensaje, posiblemente un mapa, una carta codificada, información de contacto. Las personas esclavizadas usaban métodos increíblemente creativos para ocultar y transmitir información, insertando pruebas en una fotografía formal que nunca se examinaría de cerca. Eso es brillante, continuó James. Richmond tenía una red activa de personas negras libres y blancos simpatizantes que ayudaban a los fugitivos. Hay evidencia documentada de mensajes pasados a través de sirvientes domésticos que tenían más libertad de movimiento que los trabajadores del campo. ¿Cómo descubro qué había en ese papel? Probablemente no puedas, no directamente, pero tal vez puedas rastrear el viaje de Clara después de la venta. A veces sobrevivían registros del mercado de esclavos de Nueva Orleans, y si estuvo involucrada en actividades de resistencia, podría haber registros en los archivos abolicionistas. Sarah tomó notas rápidamente. ¿Dónde debería empezar? Prueba el Centro de Investigación Amistad en Nueva Orleans. Tienen registros extensos de personas esclavizadas vendidas a través de los mercados de Luisiana, y contacta con la Biblioteca Histórica de los Amigos en Filadelfia. Los cuáqueros mantenían registros detallados de las actividades del ferrocarril subterráneo. Sarah voló a Nueva Orleans en una mañana húmeda de septiembre. El Centro de Investigación Amistad ocupaba un edificio moderno en el campus de la Universidad de Tyne. Sus archivos preservaban las historias de personas que habían sido compradas, vendidas y transportadas a través de uno de los mercados de esclavos más grandes de América. La doctora Patricia Green, directora del centro, recibió a Sarah en su oficina. El otoño de 1859 fue un tiempo ocupado en el mercado de Nueva Orleans. Patricia explicó, después de la incursión de John Brown, los propietarios de esclavos en el sur superior se volvieron paranoicos acerca de los sirvientes no confiables. Muchos fueron vendidos al sur como castigo o medida preventiva. Ella sacó registros digitales en su computadora. Las ventas eran registradas por el notario que manejaba la transacción. Dijiste octubre de 1859. Sí, 3 mujeres de Richmond, Clara, Ruth y Diane, vendidas por Jonathan Ashford. Patricia buscó en la base de datos, sus dedos moviéndose rápidamente por el teclado. Aquí, 28 de octubre de 1859. 3 mujeres de 34, 28 y 41 años, vendidas a Jack Beaumont, un dueño de plantación de azúcar en la parroquia de St. James. Sarah se inclinó hacia adelante. ¿Hay otros registros, exámenes médicos, descripciones? Patricia hizo clic en varios documentos. Sí, aquí el notario señaló que una mujer de 34 años tenía cicatrices inusuales en sus manos consistentes con quemaduras. Eso a veces era un código para alguien que había sido castigado por manejar materiales prohibidos como libros o papeles. Eso podría ser Clara. Hay más, dijo Patricia, su voz bajando. 6 meses después, en abril de 1860, Jack Beaumont presentó un informe al sheriff de la parroquia de St. James. Una de las mujeres que había comprado en Virginia se había escapado. El informe la describe como inteligente, educada y potencialmente peligrosa. Sarah sintió que su piel se erizaba. ¿La atraparon? Patricia negó con la cabeza. No hay un registro de seguimiento. O nunca la encontraron o Beaumont eligió no seguir investigando. Para 1860, algunos propietarios se estaban volviendo reacios a publicitar las fugas. Sugería debilidad y animaba a otros. Desde Nueva Orleans, Sarah viajó a Filadelfia, donde la Biblioteca Histórica de los Amigos albergaba los registros cuáqueros que datan de la década de 1680. El especialista de la biblioteca en documentación del ferrocarril subterráneo, Thomas Miller, la estaba esperando. He estado investigando desde que llamaste, dijo Thomas conduciendo a Sarah a una sala de investigación privada. La primavera de 1860 fue un periodo crítico. Después de la ejecución de John Brown en diciembre de 1859, la actividad del ferrocarril subterráneo se intensificó. Las personas estaban decididas a honrar su sacrificio acelerando los esfuerzos por la libertad. Extendió varios documentos sobre la mesa, cartas, diarios y listas de pasajeros codificadas mantenidas por los conductores cuáqueros. Había 3 rutas principales desde Luisiana hacia el norte. La más exitosa pasaba por Texas, luego hacia el norte por Missouri hasta Iowa e Illinois. Thomas señaló una entrada de diario fechada en mayo de 1860, escrita por una conductora cuáquera llamada Rebecca Walsh.
recibió 3 viajeros de la región del Golfo, 2 hombres, una mujer. La mujer mostraba señales de trabajo arduo, pero demostraba una educación y determinación notables. Llevaba conocimiento de redes en Virginia y hablaba de negocios incompletos. ¿Podría ser Clara?, preguntó Sarah. Es posible. Rebecca estaba operando una estación en el sureste de Iowa en ese momento. Usaba lenguaje codificado. Viajeros significaba buscadores de libertad. Región del Golfo indicaba que venían de Luisiana o Mississippi. Thomas mostró a Sarah otro documento, una carta de Rebecca a otro conductor en Filadelfia. La mujer con conexiones en Virginia ha resultado invaluable. Posee información sobre contactos simpatizantes en Richmond y un conocimiento detallado de las rutinas domésticas y familias prominentes. Ella desea regresar para ayudar a otros, pero entiende el peligro. Sarah fotografió cuidadosamente los documentos. ¿Regresó a Virginia? Aún no he encontrado evidencia directa, pero hay referencias en correspondencias posteriores a una mujer trabajando como conductora en el área de Richmond a finales de 1860 y principios de 61. Alguien con conocimiento interno de los hogares ricos, alguien que podría moverse a través de ciertos espacios sin levantar sospechas inmediatas. Sacó un documento más, una breve anotación en un libro de registros de diciembre de 1860. Informa el paso exitoso de 4 almas de las conexiones Ashford. Mensaje entregado. De vuelta en Virginia, Sarah organizó una reunión con Marcus Reynolds en el Laboratorio de Humanidades Digitales de la Universidad de Richmond. Habían obtenido permiso para usar tecnología avanzada de imágenes sobre el daguerrotipo original, con la esperanza de revelar más detalles sobre el papel en la mano de Clara. La técnica, una joven llamada Lisa, colocó cuidadosamente el daguerrotipo bajo una cámara multiespectral especializada. Ahora, esta tecnología fue desarrollada para analizar manuscritos históricos. Lisa explicó, puede detectar trazas de tinta, resaltar variaciones de textura y revelar detalles invisibles al ojo desnudo. Miraron mientras la computadora procesaba las imágenes, aplicando diferentes filtros espectrales. La fotografía apareció en el monitor con un detalle extraordinario. Cada pliegue de tela, cada sombra, cada variación sutil en el tono. Allí, dijo Marcus de repente señalando la pantalla. Mira su mano. Lisa hizo zoom en la mano derecha de Clara. El papel que sostenía no solo estaba doblado, había marcas visibles en su superficie, pequeñas impresiones que sugerían escritura. ¿Puedes mejorar esa sección?, preguntó Sarah. ¿Sección?, preguntó Sarah. Lisa ajustó la configuración, aislando el papel y aplicando el contraste máximo. Lentamente, de manera increíble, comenzaron a aparecer formas, no letras claras pero marcas definitivas, lo que parecía ser un mapa tosco con varios puntos marcados, y debajo de él, una serie de símbolos. Marcus sacó su teléfono y comparó la imagen con ejemplos de su investigación. Estos símbolos son consistentes con los códigos utilizados por las redes del ferrocarril subterráneo. Esta marca, señaló hacia una forma parecida a una estrella, típicamente indicaba una casa segura o un punto de contacto. Ella sostenía un mapa, susurró Sarah. Justo ahí, en medio de un retrato formal de la familia, Clara estaba documentando las ubicaciones de la red. Lisa mejoró otra sección, revelando lo que parecía ser iniciales, JWMCRL, posiblemente los contactos con los que Clara estaba trabajando. Esto es evidencia de resistencia organizada, dijo Marcus, su voz llena de emoción. Clara no solo escapó, ella estaba activamente documentando a las personas que podían ayudar a otros a escapar, y encontró una manera de preservar esa información en un lugar en el que nadie pensaría mirar. Sarah pasó las siguientes 2 semanas rastreando las iniciales del mapa de Clara a través de los registros de iglesias de Richmond, registros de la comunidad negra libre y documentos de la sociedad abolicionista. Lentamente aparecieron nombres: James Washington, un carpintero negro libre; Mary Connor, una costurera cuáquera blanca; Robert Lewis, un inmigrante irlandés que operaba una casa de huéspedes cerca del río. Cada uno había sido documentado en varios registros históricos como participantes en el ferrocarril subterráneo, aunque ninguno había sido probado de manera definitiva. El mapa de Clara proporcionó la conexión perdida, evidencia de que habían trabajado juntos como parte de una red coordinada. Pero el descubrimiento más notable vino de los archivos nacionales, donde Sarah encontró un informe archivado por un mariscal confederado en marzo de 1861, solo semanas antes de que comenzara la guerra civil.
Inteligencia recibida sobre una esclava fugitiva llamada Clara, última venta desde la plantación Ashford en Richmond. Se informa que la sujeta regresó a Virginia, y se sospecha que ayudaba a los fugitivos. Los esfuerzos para localizarla y capturarla no han tenido éxito. La sujeta demuestra inteligencia inusual y conexiones con redes. El informe fue archivado por el mismo Jonathan Ashford, quien había sido designado para una posición de seguridad a medida que las tensiones de guerra aumentaban. Su letra, la misma escritura ordenada de sus cartas de 1859, traicionaba su frustración. Esta mujer sigue evadiendo la captura y socava el orden adecuado. Sus actividades representan una amenaza directa para la estabilidad. Sarah encontró un documento más, una breve entrada en un registro del Ejército de la Unión de abril de 1865, después de que Richmond cayera en manos de las fuerzas federales. Un oficial del campamento de contrabando señaló que entrevistó a una mujer llamada Clara, aproximadamente de 40 años, que afirma haber trabajado como conductora en Richmond durante los años de la guerra. Proporcionó valiosa inteligencia sobre las rutas de suministro confederadas y los contactos simpatizantes dentro de la ciudad, recomendándola para su reconocimiento. Clara había sobrevivido. No solo sobrevivió, regresó al mismo lugar donde había sido esclavizada y pasó 5 años ayudando a otros a encontrar la libertad, mientras la Confederación la buscaba. Sarah estaba de pie en la galería de la Sociedad Histórica de Virginia, donde el daguerrotipo de 1859 ahora colgaba con una nueva etiqueta de exhibición. Elizabeth Ashford Monroe estaba a su lado, junto con Marcus Reynolds, y un pequeño grupo de descendientes que la investigación genealógica había identificado como probablemente conectados con Clara. Entre ellos estaba un hombre anciano llamado Robert Jackson, cuyo bisabuela había escapado de Richmond en 1861 con la ayuda de una conductora mujer no nombrada. La historia oral familiar había preservado la historia, pero nunca el nombre de la ayudante. Clara, dijo Robert suavemente mirando la fotografía. Después de todos estos años, sabemos quién salvó a mi ancestro. La etiqueta de la exhibición decía: este retrato de plantación de 1859 capturó más de lo que sus sujetos pretendían. La mujer que está de pie a la derecha, identificada más tarde como Clara, sostiene un papel doblado que contiene un mapa de los contactos del ferrocarril subterráneo en Richmond. Después de ser vendida a Luisiana por actividades de resistencia sospechosas, Clara escapó, regresó a Virginia y pasó los años de la guerra civil como conductora, ayudando a decenas a alcanzar la libertad. Su inclusión deliberada del mapa en esta fotografía formal representa un acto extraordinario de valentía y resistencia, ocultando evidencia de liberación organizada a plena vista. Sarah había trabajado con una coalición de sociedades históricas y descendientes para garantizar que la historia de Clara fuera preservada permanentemente. Los símbolos originales del mapa se habían descifrado y cotejado con otros registros del ferrocarril subterráneo, revelando una red más extensa de lo que se había documentado previamente. Elizabeth se acercó a Sarah en silencio. Gracias por descubrir esto. La historia de mi familia incluye un gran mal, pero saber que Clara luchó, que ganó, hace que sea soportable enfrentarlo. Sarah miró la fotografía una vez más. Los ojos de Clara parecían mirarla directamente a través de 166 años, llenos de determinación e inteligencia. En su mano, apenas visible a menos que supieras dónde mirar, estaba la evidencia de que las personas esclavizadas nunca fueron víctimas pasivas. Habían sido resistentes activos documentando sus propias redes de liberación y luchando por la libertad con una valentía y creatividad extraordinarias. La fotografía, una vez un símbolo del poder antebellum, se había convertido en algo completamente diferente, un testamento de la resistencia de Clara, preservado en el único lugar donde sus esclavizadores nunca pensarían mirar.